Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les traigo directamente aquí algunos instrumentos de carácter internacional, los cuales les van a servir directamente para la comprensión y desarrollo en materia de derechos humanos, derecho internacional y en parte de sociología y lo que es en este caso ciencias sociales. En base a ello, para que tomen de referencia aquí, empezaremos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darle lectura a aspectos importantes a tener en cuenta. Recomendación. Dichos acuerdos internacionales o convenios en esta circunstancia, para ir haciendo referencia, porque recuerden, está pacto, convenio y lo que es la declaración. En este caso van a ser de utilidad para compensar directamente a aquellos que son los propios derechos humanos. Recuerden, los derechos humanos tienen como finalidad proteger al ser humano por el mero hecho de serlo. Entonces, teniendo de referencia en base a esta circunstancia, empezamos el documento, pues lo pueden consultar en internet. Aquí directamente muestro siempre el autor en esta situación, los principales tratados internacionales de derechos humanos y que tiene que ver los principales tratados internacionales de derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Teniendo en base a esta circunstancia, ¿verdad? Continúo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En primer lugar, antes de empezar directamente, aspectos importantes a notar de esta declaración. Primero, fue creada el 10 de diciembre del año 1948. ¿Cuántos artículos posee? Pues veamos. Artículo primero, segundo, tercero, ok, vamos hasta abajo directamente para tener una noción importante. ¿Cuántos artículos tiene? Tiene un total de 30 artículos. 30 artículos. Vuelvo a repetir, 30 artículos. Y fue creado el 10 de diciembre del año de 1948. Aspectos importantes a notar es que este no se encuentra dividido por capítulos, sino que por artículos, para que vayan teniendo referencia en cuanto a estos aspectos importantes. Lo otro a tener en cuenta es que vamos a ver los considerandos. Si se dan cuenta, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 considerandos y el aspecto respectivo de la Asamblea General. De estos aspectos importantes, solo para ir haciendo referencia, fue creado posteriormente en esta situación, pues tras la creación de la Organización de las Naciones Unidas por medio de la Carta de las Naciones Unidas y debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se estableció la protección a los derechos humanos a título universal y un reconocimiento bajo este documento. Teniendo referencias de esta circunstancia, continuamos. Vamos a ver algunos artículos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón, conciencia y deben comportarse fraternalmente unos con los otros. ¿Ok? Teniendo referencia a este aspecto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí mencionan los propios artículos más de un derecho. Así que le recomiendo directamente una nota de referencia de algunos en esta situación. Aquí encontramos lo que es la libertad y la igualdad. Recuerden que la libertad, en cuanto a sus constituciones, se encuentra dividida en esta circunstancia, siendo libertad de acción, libertad de expresión, de locomoción, entre otros. Entonces, ojo con lo que es libertad. Y la igualdad en dignidad de derechos es que los derechos van a ser tratados por igual, tanto en esta situación como de personas. Continuando esta situación, artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Ok, encontramos el artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ojo con ellos aspectos del derecho a la vida, derecho a la libertad y la seguridad que lo encontramos establecido en, por ejemplo, en este caso en la Constitución de Guatemala en su artículo número 2. Teniendo referencia a estas circunstancias, encontramos el tema de la esclavitud y servidumbre. Era lo que les decía, la libertad, si hablamos sobre este derecho humano, eh, tiene a interpretarse con libertad de poder hacer lo que quiera, pero también tiene en estas circunstancias unas subdivisiones, como les decía, expresión, manifestación, locomoción, acción y ser no sometidos. Por eso les decía en esta circunstancia. Nadie se ha sometido a tortura ni apenas tratos crueles, ¿ok?
Para que tengan de referencia esto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Teniendo de referencia este artículo número 6, es que el ser humano tiene derecho a ser reconocido en su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esta circunstancia? Que el mismo ser humano tiene que venir y ser reconocido en cualquier parte, no importa el medio físico, el medio digital, el medio, en esta circunstancia, territorio en el que se encuentre, tiene derecho a ser reconocido en la personalidad jurídica. Algunos, más que otros, esta circunstancia tienen ciertas limitantes en cuanto al reconocimiento de la personalidad. Entonces, por eso les decía en esta circunstancia que aquí, como menciona, se reconoce que la personalidad jurídica, por recuerdo, es aquella investidura que otorga el Estado para ejercer ciertos derechos y obligaciones, el cual puede ejercerlo por sí mismo y no por medio de terceros. No hay necesidad de venir y acudir de un mandatario o en esta circunstancia para ir haciendo referencia a alguien, a un tercero, por eso les decía un mandatario, para venir y ejercer sus derechos. 7. Todos son iguales ante la ley. Ok, no hay preferencias. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que amparen contra actos que violen sus derechos. Aspectos importantes a tener en cuenta. Ok, voy a dejarlo en el artículo 9. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Ojo con ello. Cuando mencionamos el artículo 8 y el 9, es que el 8 es que cada tribunal, cada juzgado va a conocer directamente en cuanto a la competencia que les lleva en esta circunstancia. ¿Qué quiere decir? Pues van a haber juzgados especializados en el ámbito de trabajo, penales, civiles, administrativos, entre otros. No va a conocer a alguien de trabajo, circunstancias civiles, ni viceversa. También menciona directamente aquí que el amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, por la ley. Ojo, si estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la detención de una persona, se le está violentando la libertad. Por lo que tiene que esclarecerse y especificar por qué una persona debería estar detenida o no. Por eso es que menciona nadie puede ser detenido arbitrariamente, es decir, no se puede detener a alguien en contra de su voluntad si no ha hecho nada. Entonces, teniendo referencia a esta situación, aquí tenemos los primeros 9 artículos de la Declaración Universal. ¿Ok? En el siguiente video estaré desarrollando los posteriores a estos.